Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del espectáculo y las celebridades turcas. Hoy, rense porque tenemos una bomba súper jugosa, una de esas noticias que te dejan con la boca abierta y queriendo saber listos para un chismecito de alto calibre. Porque vamos a hablar de Serine y Sarikaya, Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael y un rechazo que dando la vuelta al mundo del entretenimiento. Como lo oyen, hay un no rotundo en la historia, y todo indica que Hande Erupar-Rafael lo sabe absolutamente todo. Que hago un rense fuerte superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, que este vídeo promete ser de lo interesante. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta el chisme, las noticias de Dula y todo lo relacionado con las estrellas turcas, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que no se arrepentirú, Rene. Ahora vamos al grano. Como saben, Okizu no Serine y Sarikaya es una de las actrices cotizadas y queridas de Turquía. Su talento, belleza y carisma la han convertido en una figura IQ superíndice 3 Nika, y todo lo que hace o deja de hacer se convierte en noticia al instante. Desde sus inicios en Medcezir, la versión superíndice 3N turca de DOC, Serine ha cautivado al público con su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes complejos y en traumas menos hables. Sus apariciones en revistas de moda son constantes, y las marcas de lujo se pelean por tenerla como embajadora. Su presencia en redes sociales es arrolladora, con millones de seguidores que la admiran y la siguen en cada paso que da. Y hablando de pasos, cada uno de ellos es analizado con lupa por la prensa del corazu superíndice 3N, que siempre al acecho de cualquier indicio de romance o drama en su vida. Y hablando de noticias, los rumores de un posible romance entre ella y Kerem Bürsin han estado circulando desde hace un tiempo. Kerem, por supuesto, es otro de los galanes turcos aclamados, conocido por su encanto, su fusico de infarto y claro, por su relación superíndice 3N pasada con Hande Erupar-Rafael. Kerem saltó superíndice 3 a la fama internacional gracias a su papel en Senkalkam, Love is in the Air, donde no solo conquistó superíndice 3 a Hande en la ficción superíndice 3N, sino también copyright N en la vida real. Su romance se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, con fans de todo el mundo que los adoraban y los consideraban la pareja perfecta. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin, y Kerem y Hande se separaron, dejando a sus seguidores con el corazu superíndice 3N roto. Aquí es donde la cosa se pone buena. La química entre Serine y Kerem era innegable, al menos para los fans que los shippeaban con todas sus fuerzas. Se les ha visto juntos en eventos compartiendo comentarios en redes sociales, e incluso algunos paparazzis los captaron en lo que parecían ser citas discretas. Una cena en un restaurante de moda, un paseo nocturno por Estambul, una mirada superíndice 3 mplice en una fiesta, pequeño más menos os gestos que alimentaron la esperanza de un nuevo romance. Los fans no tardaron en crear cuentas de fans dedicadas a la pareja, llenando las redes sociales con montajes de fotos y vídeos que mostraban lo bien que se veían juntos. La ilusión superíndice 3N de un nuevo romance en el mundo del espectáculo turco era palpable. Todos esperábamos la confirmación superíndice 3N oficial, la foto juntos que lo confirmara todo, la entrevista donde hablaran de su amor. Pero la bomba estalló superíndice 3. De repente, como un balde de agua fría, llegó superíndice 3 la noticia del rechazo. Como lo oyen. Según fuentes cercanas a Serine, ella decidió superíndice 3 poner fin a cualquier intento de romance con Kerem. La noticia corrió superíndice 3 como la superíndice 3 lbora en las redes sociales, dejando a los fans en shock y a la prensa del corazu superíndice 3N con la boca abierta. ¿Las razones? Pues aquí es donde las cosas se complican y se ponen aún interesantes. Se habla de que Serine, a pesar de sentir atracción superíndice 3N por Kerem, no en un momento de su vida en el que busque una relación superíndice 3N seria. Enfocada en su carrera, en nuevos proyectos, y prefiere mantener su vida personal un tanto alejada del foco mediático. Después copyright de su exitosa participación superíndice 3N en la serie Fi, donde interpretó superíndice 3 a una superíndice 3 loga con problemas personales. Serine ha estado buscando proyectos que le permitan explorar nuevas facetas de su talento.
Ha rechazado varias ofertas de series de televisión superíndice 3N para centrarse en el cine y en el teatro, dos medios que le permiten tener un mayor control sobre su trabajo y su imagen. Además, Serine es una mujer muy independiente y reservada, que valora mucho su privacidad y su libertad. No le gusta sentirse presionada por las expectativas de los demás y prefiere tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero claro, esta es solo una versión superíndice 3N de la historia. Hay quienes aseguran que el fantasma de Ande Eru Parra fue el sigue muy presente en la vida de Kerem y que Serine no quiere involucrarse en un trío nulo amoroso o en una situación superíndice 3N que pueda generarle drama innecesario. La sombra de Ande es alargada, y su relación superíndice 3N con Kerem fue tan medio utica y apasionada que es difícil de olvidar. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, los fans aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3N y no dejan de comparar a Kerem con sus nuevas conquistas. Serine, que es una mujer inteligente y perspicaz, podrá haber percibido que Kerem aún no ha superado completamente su relación superíndice 3N con Ande y que no estuvo preparado para comprometerse con alguien nuevo. Además, Serine podrá haber temido que su relación superíndice 3N con Kerem se convirtiera en un circo medio utico, con la prensa del corazón superíndice 3N comparándola constantemente con Ande y analizándola hasta el ese mínimo detalle. Y aquí es donde entra Ande Eru Parra fue en escena. ¿Qué copyright papel juega ella en todo esto? Pues según una fuente anu superíndice 3 Nima, pero súper confiable, al menos eso dice, Ande estu al tanto de todo lo que ha sucedido entre Serine y Kerem. Al parecer, tiene información superíndice 3N privilegiada sobre la situación superíndice 3N, conoce los detalles del acercamiento, los motivos del rechazo y, lo más importante, sabe qué copyright siente Kerem realmente. Imaginen el nivel de intriga. Ande y Kerem compartieron mucho tiempo juntos durante su relación superíndice 3N, no solo en el set de grabación superíndice 3N, sino también copyright N en su vida personal. Se conocieron a fondo, compartieron sus alegrías y sus tristezas, y construyeron un vínculo muy fuerte. Aunque su relación superíndice 3N termina superíndice 3, es probable que sigan teniendo amigos en común y que es tu copyright N al tanto de lo que ocurre en la vida del otro. Además, Ande es una mujer muy observadora e intuitiva, que sabe leer entre líneas y que conoce muy bien a Kerem. Es posible que haya notado ciertos patrones de comportamiento en Kerem que le hayan hecho sospechar que no estuvo preparado para una relación superíndice 3N seria. Esta fuente asegura que Ande no estuvo nada sorprendida por la decisión superíndice 3N de Serine, e incluso que predijo que esto ocurriría. CU superíndice 3 mo es posible. Pues se dice que Ande conoce muy bien a Kerem, sabe CU superíndice 3 mo piensa, CU superíndice 3 mo actúa y CU les son sus verdaderas intenciones. Y al parecer, según esta fuente, Ande siempre supo que Kerem tenía ciertas, digamos, dificultades para comprometerse seriamente con alguien después copyright ese de su relación superíndice 3N con ella. Kerem es un hombre muy atractivo y exitoso, que tiene muchas opciones y que no necesita comprometerse con nadie para sentirse completo. Además, Kerem es un espíritu libre, que le gusta viajar, conocer gente nueva y vivir experiencias emocionantes. No es fácil para o con diéresis copyright el sentar cabeza y comprometerse con una relación superíndice 3N a largo plazo. Ande, que lo conoce muy bien, podrá haber predicho que Kerem no estará dispuesto a cambiar su estilo de vida por Serine y que, tarde o temprano, la relación superíndice 3N terminará fracasando. Obviamente todo esto son rumores y especulaciones. No hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los involucrados. Ni Serine ni Kerem, ni Ande han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes se han limitado a guardar silencio, alimentando a UNMU, es el misterio. Pero como saben, en el mundo del espectáculo turco los rumores a menudo tienen una base de verdad, y donde hay humo, suele haber fuego. Lo que es cierto es que la noticia del rechazo de Serine y a Kerem ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos apoyan la decisión superíndice 3N de Serine, argumentando que tiene derecho a elegir con qué copyright N quiere estar y que no tiene por qué copyright ceder ante la presión superíndice 3N medio utica. Otros, en cambio, lamentan la oportunidad perdida de ver a Serine y Kerem juntos, y culpan a Ande por interponerse en su camino. Pero seamos honestos, AQ nadie tiene la culpa.
Cada uno es dueño más menos o de sus decisiones y tiene derecho a elegir lo que le hace feliz. Serine puede que simplemente no sienta que es el momento adecuado para una relación superíndice 3N. Kerem puede que aún es tu copyright lidiando con su pasado. Y Ande simplemente es tú viviendo su vida y al parecer, tiene información superíndice 3N que nosotros, simples mortales, desconocemos. Ande por su parte ha seguido adelante con su carrera y su vida personal. Ha protagonizado nuevas series de televisión superíndice 3N, ha participado en campañas más menos publicitarias y ha viajado por todo el mundo. Se la ha relacionado con varios hombres, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación superíndice 3N seria. Parece estar disfrutando de su soltería y de su libertad, sin preocuparse por las expectativas de los DMUS. Lo que podemos hacer es seguir de cerca la evolución superíndice 3N de esta historia y estar atentos a cualquier nueva información superíndice 3N que pueda surgir. Porque, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Personalmente creo que Serine y tomu superíndice 3 la decisión superíndice 3N correcta para ella. Si no se siente preparada para una relación superíndice 3N seria, es mejor ser honesta y evitarle a caer en falsas expectativas. Y en cuanto a Ande, creo que es admirable que se mantenga al margen y no alimente los rumores. Al final, lo importante es que cada uno sea feliz y siga adelante con su vida. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito súper jugoso sobre Serine y Kerem y Ande. Como hemos visto, Serine y Sarikaya ha rechazado a Kerem Bürsin, y aunque las razones oficiales apuntan a su enfoque en la carrera, los rumores sugieren que la sombra de Ande Eru Parrafoel podría haber influido en la decisión superíndice 3N. Además, fuentes cercanas aseguran que Ande Eru Parrafoel estuvo al tanto de todo lo que ha sucedido, lo que aún más menos ha de aún ese misterio a esta historia. Recuerden que esto es solo un resumen de la información superíndice 3N que tenemos hasta el momento, y que la verdad completa podrá ser aún ese compleja. Y que a copyright en sabe quizás en el futuro veamos un giro inesperado en esta historia, con Serine y Kerem reconciliándose o con Ande encontrando el amor verdadero. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por acompañar más menos arme una vez en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo significa mucho para y me motiva a seguir buscando las noticias interesantes y jugosas para compartirlas con ustedes. Sin su apoyo, este canal no sería posible. Así que gracias de nuevo por estar ahí y por compartir su pasión superíndice 3N por el chisme y la farúndula conmigo. Ahora, quiero saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Serine hizo bien en rechazar a Kerem? ¿Piensan que Ande realmente sabe todo lo que estuvo pasando? ¿Creen que Kerem aún siente algo por Ande? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Sus comentarios son muy valiosos para y me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean de su agrado. Así que no se corten y da copyright, ganme lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, du copyright gemme saber en los comentarios. Me encanta saber qué copyright les interesa. Si tienen alguna celebridad turca favorita de la que quieran que hable, o algún tema en particular que les gustaría que abordara, no duden en decírmelo. Estoy abierta a todas sus sugerencias y hará copyright todo lo posible por complacerlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el superíndice 3. Chao, chao. Y recuerden, manta copyright nanse super curiosos. Porque en el mundo del espectáculo siempre hay algo nuevo y emocionante a la vuelta de la esquina.